Hola, hola amigos, ¿cómo están? Del Geronto Javier, espero que estén muy bien, siendo hoy día 16 de enero del 2026, damos inicio a un nuevo programa eh, en el que ya ustedes han visto durante la semana hemos tenido diferentes cambios, identidad gráfica, nuevos conductores, etcétera, pero hay algo que se repite que son estos programas, ¿sí? Así que vamos a dar la bienvenida ya a toda la gente que se está conectando. El día de hoy vamos a conversar con el profesor Rodrigo. ¿Sí? Si hay mucho ruido, ustedes ahí me avisan, por favor, porque hace un calor enorme. Vamos a estar conversando con el profesor Rodrigo porque en octubre del año pasado a mí me llegó un correo. Sí, les transparento todo esto para contextualizarlo. Y el correo comentaba que estaba este magíster en gerontología social. Y yo dije, bueno, excelente, qué buena iniciativa de la Universidad del Paraíso, donde yo estudié, de la Escuelita de Trabajo Social, donde yo estudié. Así que me comuniqué con ellos y llegamos a un acuerdo en poder hacer este programa en vivo. Así que esperemos que les guste, esperemos que puedan ahí conocer un poquito más, no tan solo el programa, sino que más bien de la gerontología en general. ¿Sí? Entonces ahí vamos a esperar que el profesor se pueda conectar y podamos tener una buena conversación. ¿Sí? Eh, Esperemos que estén muy bien ahí en sus casas. Nos comentan de dónde se conectan. Catalina, mucho gusto. Gerontólogo Camacho, bienvenido también. Qué bueno que están. Eh, saludos a toda la gente. Si no lo han hecho, les pedimos ahí que vean los videos anteriores que están muy buenos. Estuvimos explicando la identidad gráfica acerca de los nuevos cambios que se vienen, tanto externos, pero también internos con los nuevos conductores. Así que ahí nos comenta que ya está Rodrigo. Vamos. Hola, profesor, ¿cómo está, Rodrigo? Mucho gusto. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, aquí con un poquito de calor solamente, pero todo muy bien, muchas gracias. Perfecto. ¿Desde dónde nos acompaña? Desde primer puerto de la República, desde Valparaíso, así que aquí estoy siempre porteño, así que salvo tiempo que estuve viviendo fuera, siempre he vivido acá en Valparaíso, así que todo súper bien. Qué bueno, qué bueno. Le estaba comentando a la gente, profesor, como para contextualizarlo, que en octubre a mí me llega un correo diciendo está este magíster, etcétera, y ahí nos pusimos de acuerdo y dijimos, tenemos que hacer algo. Sí, les confesaba también que yo estoy en la Universidad del Paraíso, en la Escuela de Trabajo Social, entonces, Claro. cómo no hacer algo? Y antes que eso, la gente tal vez se estará preguntando cuando hicimos el afiche, y es la canción que pusiste, Javier, ¿de dónde viene? ¿Sí? Así que vamos a contextualizar un poquito, ahí vamos a pedirle al profesor Rodrigo que se presente también y también que nos explique de dónde viene esa canción que pusimos. Ah, bueno, la canción en realidad es de mi grupo favorito, que es Congreso, un grupo además también de Quilpué. Y, y esta canción en realidad es bien anecdótica porque en mi segundo trabajo, pero hace ya como 20, bueno, 2002, casi más de 20 años atrás, yo era coordinador del Previene del Limache, trabajaba para lo que hoy es Senda, en ese tiempo Ya, era CONACE, ¿sí? Y entonces, como esos programas dependen, no sé qué estará ahora, pero en ese tiempo dependían de la municipalidad. La radio, había una radio que se llamaba la Radio Participa, que, que me dio un espacio ahí de radio, pues, y entonces la cortina que teníamos ahí de música era justamente esa canción, Tus Ojitos. Entonces cuando me preguntaste, me dijiste, profe, ¿qué música le ponemos? Dije, no, pues, ya que vamos a estar en Onda Radio, qué bueno, bueno. colocamos.
esa canción. Esa es como la anécdota, ¿no? Que bueno, ahí le Y mandamos algo a la gente que se va conectando. Vamos a estar hablando acerca de la gerontología y además viene muy bueno también porque como el nombre es Geronto Javier, la otra vez me hacían la pregunta, Javier, ¿de dónde viene gerontología? Porque no sé si le ha pasado, profesor, pero de repente en otros países está la carrera de gerontología, ¿sí? Pero en Chile aún falta como eso, ¿sí? Pero vamos, entonces para que la gente ya se vaya contextualizando y todo esto, le quería pedir primero, profesor, que así como dijo que era de Valparaíso, también que nos comente usted un poquito como de dónde viene como este interés personal de trabajar por las personas mayores en esta área de envejecimiento. por y con las personas mayores, básicamente, ¿cierto? Claro, Mira, en realidad ha sido un poco rocambolesco como yo llego aquí al tema de personas mayores, ¿eh? En el sentido de que yo trabajé muchos años, principalmente lo que tiene relación con tecnologías de la información, las TIC, sí, básicamente, ¿cierto? Y, bueno, y mi tesis doctoral justamente la hice en uso de tecnologías de la información y procesos comunitarios y procesos psicosociales, ¿sí? Eso yo en ese tiempo vivía en Barcelona, en España, en Cataluña, y, y trabajé en eso. Entonces, yo cuando volví a Chile, tuve cerca de 6 años viviendo allá. Cuando volví a Chile, eh, empecé a mirar, bueno, dónde habían algunos espacios de trabajo interesantes y dónde había pocas posibilidades de trabajo, básicamente, ¿no? O sea, perdón, baja producción de trabajo, ¿no? Y entonces dije, bueno, ¿y qué pasa con las personas mayores y la tecnología? Estamos hablando, imagínate tú, hace casi 10 años, donde eh, incipientemente aparecía una red social que se llamaba Instagram, ¿sí? claro. Para que tú te hagas una idea, no sé, es algo bastante raro. Y entonces, bueno, y me puse a trabajar, me empecé a ganar algunos proyectos de investigación, fuimos alimentando el asunto, bueno, y fuimos con la carrera académica, ¿cierto? Pero principalmente también porque me parece que el tema de la gerontología social eh, está muy marcada también por una diferenciación que tiene que ver y que mucha gente a veces considera similar, pero obviamente no es lo mismo, que es la geriatría, ¿cierto? Claro, Eh, se tiende a confundir entonces, un poco la gente. claro, entonces la geriatría que tiene que ver más bien con las disciplinas vinculadas a salud desde una visión un poquito más biologicista, si quieres, es decir, más vinculada a la medicina y a todas las carreras afines, ¿cierto? Y la gerontología social que tiene que ver con más bien cómo se empiezan a generar una serie de sistemas y comprensiones respecto a distintos fenómenos que van sucediendo en la vida, en el curso de vida. ¿Sí? Entonces, ahí hay un tema que no deja de ser menor porque eh, justamente el concepto curso de vida, que es donde bueno, trabaja el Ministerio de Salud y nosotros trabajamos, ¿cierto? Tiene justamente relación con cuáles son las características eh, en que se genera la vida, ¿cierto? Que finalmente van a demarcar cuestiones que se visualizan o se pueden observar de mejor manera en las personas mayores. Entonces, hay todo un acumulado ahí de cuestiones físicas, cognitivas, psicosociales que yo fui trabajando y desarrollando principalmente. Entonces, gran parte de lo que yo he trabajado, de hecho, tiene que ver con personas mayores y uso de tecnología, ¿sí? Desde ahí viene como el interés, básicamente. Sí, súper bien, muy interesante. También hay que destacar algo, sí, que en su momento, a mí por asuntos de la Escuela de Trabajo Social, que exige hacer una tesis, yo hice la ¿Sí? tesis sobre la integración de los adultos mayores en ese entonces, sí. Eh, en ese entonces, cuando hice la tesis, me comentan también que hay un profesor, Rodrigo Cabrera, etcétera. Y ahí también darle las gracias y que quede registro ahí por el apoyo ahí en la tesis, que fue un apoyo muy bueno porque
claro, a veces las tecnologías y las personas mayores en ese momento, ¿sí? 2017 más o menos, costaba encontrar como la conjunción. Como que había mucho estudio de redes sociales, mucho estudio de personas mayores, pero había poco en ese entonces de Claro, la confluencia de ambas dos. Entonces, también ayer el profe Rodrigo fue un aporte. claro. Eh, Sí, 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 me acuerdo. Yo venía llegando de parece, España, ¿no? Más o menos. claro, venía llegando y yo diciendo, profesor, necesito ayuda, ¿sí? Claro, claro. No, pero siempre muy bien dispuesto. Los mejores recuerdos además de ese trabajo que hicimos, sí, de todas maneras. Gracias. Sí, gracias. Sí, Ahí después, la gente que nos está viendo, lo aprovechamos ahí que nos puedan seguir. Rodrigo Goni, con dos N, y también el Geronto Javier, la gente que nos está viendo. Y también comentarles que hay un perfil de la Escuela de Trabajo Social que va a quedar acá arriba en este video, así que para que ustedes se puedan enterar de distintas noticias, sobre todo también de este magíster que vamos a hablar, puedan seguir también a los perfiles que van a quedar arriba. perfecto. Bueno, entonces estamos hablando del contexto, cómo le interesó, etcétera, pero ahora vamos al 2026, ¿sí? Que ha pasado su 2026, tiempo, claro. ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo la gerontología, profesor, social, ¿sí? O la gerontología en general, ahí vaya respondiéndome como lo quiera ver, se Sí, hace cargo de los problemas de las personas mayores de hoy en día, ¿sí? sí, sí, sí. Bueno, una pregunta bien compleja de responder. Yo diría como que trataría como o sea, se puede observar desde distintas maneras. Una, lo que señalaba su yo creo que uno de los primeros aportes, un paréntesis antes, que hace mucho calor, prendí un ventilador, no hace ruido, no, 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 no hace ruido, no hace ruido. perfecto, fantástico. Bueno, una tiene que ver con, cuando hablamos del curso de vida, ¿cierto? Hay que entender de que eh, hay, van a haber desigualdades que se acumulan a lo largo de la vida, ¿cierto? Entonces, Claro, porque es muy difícil romper o salir de ciertos contextos o de ciertas brechas desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, lo primero es cómo observar la acumulación, ¿cierto? De hecho, me acuerdo que estuve conversando, por ejemplo, con mi buen amigo Rodrigo Serrat, que es un profesor de la Universidad de Barcelona, que no le mando saludos porque no creo que nos esté escuchando, pero igualmente siempre. Eh, y entonces lo que se está trabajando es que frente a los problemas de las distintas vejeces, lo que quiere decir, eh, hay que ir a mirar cuáles son los problemas que esas personas mayores tuvieron durante su vida que luego repercuten en su vejez. claro, Por tanto, primero hay un tema de la acumulación a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, por eso, cuando hablamos de personas mayores, tampoco es que necesariamente vamos a decir, mira, vamos a hablar solamente de las personas de este segmento, sino que hay que ver el acumulado. ¿Por qué lo digo? Porque Rodrigo me decía, mi colega Serrat, decía, bueno, mira, lo que estamos haciendo nosotros ya es recuperar historias de vida para saber qué es lo que sucede. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el tema de soledad en Europa, y yo creo que no debe ser tan distinto en ciertos lugares de América Latina, ¿cierto? Tiene que ver con cuál, con, por ejemplo, soledad. ¿Quiénes son mujeres, migrantes, de bajo nivel socioeducacional, ¿cierto? Que se van quedando solas y al final quedan solas en su vejez, ¿cierto? Por tanto, un tema de la desigualdad en el acumulado de la vida. Segundo, un tema que también está pendiente aquí en Latinoamérica y yo diría que Chile es de los pioneros, es lo que se llama la crisis de los cuidados, claro. ¿cierto? La crisis de los cuidados y la sostenibilidad del cuidado cotidiano. ¿Por qué es importante y por qué creo que en Latinoamérica en particular estamos en una crisis? Porque en general sabemos que el mandato de género dice que las mujeres tienden, ¿cierto?, a mantenerse con el cuidado, pero hay un tema también que ahí no está reconocido, ¿cierto? Eh, ni monetariamente, ni laboralmente, ¿cierto? Etcétera, etcétera, ¿cierto? Tercero, yo diría que el tema claramente de lo que diríamos la salud, lo que nosotros también denominamos la multimorbilidad, ¿cierto?
y la salud mental. ¿Sí? O sea, Ya. ahí hay otro tema, ¿cierto? De cómo elementos, por ejemplo, relacionados con personalidad, con participación, con entornos, con calidad de vida, está ahí como dando vuelta. ¿Sí? Profesor, disculpe, Sí, muy diga. cortito. Lo que pasa es que ahora estaba hablando y como que se cortaba un poquito. Ahora último. Ah, Entonces no sé si tal vez ¿qué cosa? se puede acercar un poquito tal vez más al celular o algo así o... Estoy con los audífonos, así que no debería. Ah, ya, ya. Sí, sí. ¿Pero se escucha bien ahora? Sí, sí, ahí le pedimos a la gente que si no se está escuchando bien que nos avisen por favor Sí, y también que nos dejen preguntas. Sí, así que vamos, adelante nomás, profesor. perfecto, gracias. Decía entonces que, no sé hasta qué parte se habrá escuchado, ¿no? Pero decía que, primero, perdón, la desigualdad en el curso de vida, ¿cierto? La crisis del cuidado, salud y multimorbilidad, ¿cierto? Luego, el cuarto elemento, que es lo que tenemos principalmente, lo que señalaba recién, elementos vinculados a soledad, vínculo y sentido social, ¿cierto? Ya, Probablemente el tema más estudiado en personas mayores desde lo psicosocial, claramente es soledad, ¿cierto? sí, Eh, el tema de soledad, claramente, ¿sí? Porque por dos razones, o sea, y eso tiene como cuatro aristas, ¿cierto? Una es la soledad objetiva y la soledad subjetiva, ¿cierto? La objetiva es aquella que es medible, ¿cierto? A partir de las redes sociales, digamos, de las redes me refiero si está integrado en el consultorio, el club de adulto mayor, no sé qué, ¿cierto? Y otra cosa es cómo la gente se siente, la subjetiva, ¿cierto? Y desde ese punto de vista también vamos a tener lo que se llama la soledad deseada de la soledad no deseada, ¿cierto? Que curiosamente en el último estudio que nosotros hicimos, cada vez más aparecía, sobre todo lo voy a decir así, de personas mayores más jóvenes, es decir, en ese segmento entre los 60 y los 68, 70 quizás, no pocas personas nos referían y nos decían, estoy súper bien solo. ¿Pero por mire, qué? Porque, por el tema principalmente porque son personas muy funcionales y muy autónomas, claro, ¿sí? claro, Entonces, no sé, yo me acuerdo, y mujeres, ¿ah? Decían, mire, yo ya me separé, así que marido, check, fuera. Después claro. los nietos, adoro a mis nietos, pero una vez a la semana, listo, con eso suficiente. Y Claro, tercero, decían, bueno, yo quiero hacer mis cosas, no quiero estar pendiente de otras personas, vivo sola, tengo mi departamentito, mi casita, me puedo mover con mis cositas, como dicen ellas, ¿cierto? Todo bueno, ¿cierto? Eh, cuarto, vinculado con ese tema, ¿cierto? El tema que lo que nosotros denominamos la batalla cultural del edadismo, claro. ¿cierto? La discriminación que se genera y los estereotipos que se cargan, los estereotipos, los prejuicios, ¿cierto? Que luego se repercuten y se expresan en discriminación a partir de la edad, ¿cierto? Que eso yo creo que todos sin querer, con mayor o menor fuerza, lo cargamos de alguna manera, ¿cierto? Claro. Típico chiste que uno hace, estáis viejo, frótate con el carnet, ¿cierto? Un masaje con el... O, Todos o esos ahora, chistes, ¿cierto? ¿Ah? claro, ahora me pasó que cuando, como empezamos nuevo año, por ejemplo, dicen las personas que nacieron en el 96, por ejemplo, decían, hoy se vienen los 30, ¿sí o no? Entonces, Claro, es como que, uy, voy a cumplir 30, voy a estar muy viejo. Y es claro. como, no sé si funciona así, sí, no sé si los 30 serán muy viejos, sí. Claro, claro. No, bueno, finalmente tiene que ver con tantas cosas, pero principalmente con lo mismo, con la acumulación que uno puede tener durante la vida respecto a algunas cosas. Después, si nos podemos detener en eso. El otro elemento importante que estamos trabajando fuertemente es el tema de protección social, trabajo y jubilación, ¿cierto? En Chile también sabemos de que parte de la expresión de ese edadismo tiene que ver con claramente el sistema de pensiones, Claro. ¿cierto? Curioso que no se ha querido avanzar mucho respecto a situaciones como esa. Digo que es curioso porque obviamente ahí también falta voluntad política, ¿no? Claro. Eh, Esta y reforma fue como la gran reforma que hace tiempo pedían, pero obviamente claro, en algunos sectores tampoco quedaron contentos. ¿Sí?
Claro, es que es algo que maquilla solamente un problema de fondo, que entre otras cosas tiene que ver con qué, con que gran parte, bueno, no sé si gran parte, pero muchas personas mayores que finalmente se jubilan tienen que volver a trabajar. Y esos trabajos generalmente además son trabajos precarios, ¿sí? Entonces, y yo siempre digo, Chile es uno de los países donde literalmente la gente trabaja hasta que se muere. O sea, eh, ¿sí? O sea, conserjería, limpieza, ¿cierto? Cuántas personas uno ve ahí de vendedores ambulantes, ¿cierto? Claro. O directamente pidiendo dinero en las calles, ¿no? O sea, hay una serie de situaciones vinculadas. Y por último, el tema de que también nosotros venimos investigando, el tema de las tecnologías y las brechas digitales, ¿cierto? Que es lo que hablábamos al principio, ¿no? Que por ahí yo también ando circulando, ¿cierto? Porque tiene que ver no solo con el tema de utilizar el celular, que es lo que la persona mayor más utiliza. Bueno, nosotros, en nuestro estudio en general más del 95% tienen celular, por tanto, gran parte de nuestros estudios se centran ahí. Claro. Pero, pero también los procesos psicosociales que suceden a partir de justamente situaciones vinculadas con la tecnología, ¿cierto? Y que eso obviamente la pandemia a nosotros nos deja ahí grandes lecciones de cómo se construye o cómo se debería construir una sociedad vinculada a la tecnología, por una parte, pero también por otra parte, relacionado con eh, cómo la tecnología también puede ayudar al mejor vivir, ¿cierto? O el buen vivir de personas mayores, ¿cierto? Eh, Aunque sean en situaciones de control, yo particularmente soy un- ¿cómo decirlo? Un ferviente hincha de las tecnologías, ¿cierto? Perfecto. Ayer estuve en otro programa de radio en la Universidad Central, en Santiago, y Juan Carlos, colega, me preguntaba, me Ah, decía, sí, el resonar con vínculos. el resonar con vínculos, justamente, ¿cierto? Y me decía Juan Carlos, mira, en China apareció una aplicación que se llama algo así como No estoy muerto, Ya, ya, ¿qué se que, trata? después le tuvieron que cambiar el nombre porque parece que no era muy amigable. Y Parece que no. claro, y era que lo que era que las personas mayores solas tenían que registrarse todos los días, hacer un check con un botoncito para hacerle el seguimiento que seguían vivas, ¿cierto? Uh, Eh, que es interesante, pero no está tan lejos tampoco de, no está tan lejos tampoco de los sistemas de monitorización que existen ya en Chile están llegando lentamente, ¿cierto? Nosotros hicimos un proyecto hace un par de años acerca, por ejemplo, del registro de caída de personas mayores a partir de ciertos dispositivos que creamos en la universidad a través de un proyecto FONDEF, ¿cierto? Y, y que, bueno, ahí quedó, se tuvo bastante éxito, ¿cierto? Pero estamos esperando que eso se materialice para que alguna empresa después lo empiece a vender. ¿Qué es lo que implicaba? Que eran dispositivos así como unos pequeños, que serían como unos pequeños routers, ¿cierto? ya. Que detectaban caídas. Entonces, entonces, si se caía la persona, saltaba una alarma que iba a una central, de la central se llamaba por teléfono, si no, se llamaba a un contacto, y si no aparecía nadie, llegaba la ambulancia y se veía qué es lo que pasa, Qué ¿cierto? bueno. ¿Y cómo se llama ese proyecto? Ese se llamaba, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre exacto, pero tenía que ver como con la idea de casas inteligentes, ¿no? Ah, Pero pero ese era de la Carla Tamarasco, ¿no? Puede ser. de la Carla Sí. Taramasco, Se justamente. llamaba eHome Seniors, sí. Por si alguien lo quiere buscar ahí. Ese mismo, el eHome Y Senior, sí, ahora, y justamente. ahora está como Cuida, pero con Q, que es como una versión 2.0. Así que si alguien lo quiere ver por ahí, eh, y también para que vean que este mundo es tan chico, estimados y estimadas, y que faltan profesionales que trabajen en esta área, por eso también estamos haciendo estos llamados. Con Juan Carlos Claro, igual lo tuvimos de invitado acá en este Instagram, conversamos con él, así que ahí le animamos a que sigan a resonar con vínculos, o sea, esto es pura red, sí, acá todos nos apoyamos. Mire, profesor, sí. hay una consulta.
sí, pero, y lo quiero llevar al tema digital, que en Instagram, primera vez que me aparece en otro lado. Sí, no me aparece como un comentario, me aparece como pregunta. sí, ¿Cómo? Después ahí me voy a comunicar con él para que me comente cómo lo hizo, porque es algo bien innovador. Y nos sí, comenta Pablo Rodríguez, fonoaudiólogo de la Valpo también, así que le mandamos un saludo, un amigo que lo conocimos ahí durante harto tiempo. Dice, sí, actualmente observo que personas mayores están de acuerdo con aplazar la edad de la jubilación. Al parecer, sí. trabajar esa edad sigue siendo de mayor valor social. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensan? Me incluye a mí también, sí, así que vamos primero con el profesor Rodrigo. ¿Qué opina de esto? ¿Se entendió o no mucho la Eh, pregunta? sí, 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 sí. Bueno, primero saludar a mi buen amigo Pablo. Como somos colegas, trabajamos juntos en la Escuela de Fonoaudiología, ¿sí? Eh, es un tema que está bien delicado. Yo personalmente y a priori plantearía que no se debiera alargar el periodo de trabajo, ¿sí? Pero ya nos vamos encontrando, y ahí voy a ser cuidadoso en la opinión, porque la verdad es que no me he metido en profundidad con eso, ¿cierto? Pero hay que pensar varias cosas. Uno, que la, el envejecimiento empieza a enlentecerse, ¿cierto? A ralentizarse, ¿sí? Entonces, eh, ya los últimos congresos que yo he ido, ¿cierto? Por ejemplo, los geriatras principalmente dicen, mire, biológicamente las personas hasta los 78, 80 años llegan súper bien, ¿sí? Ya, Tecnologías, o sea, y cuando digo tecnología me refiero a medicamentos, tratamientos, acceso a salud, ¿cierto? Ahora, cierto, probablemente en entornos muy urbanos, a veces también hay que ser súper sí, súper honesto con eso, ¿sí? Pero, y eso por una parte. Ahora, el, el tema en Chile en particular, como es el sistema de pensiones, como está establecido el sistema de pensiones, eh, yo creo que para nosotros es bastante inquietante porque en vez de mejorar las formas eh, de mejorar las formas de envejecer de la población, a partir de mejorar, por ejemplo, o cambiar el sistema de pensiones a partir de un sistema solidario, por ejemplo, ¿cierto? Lo que se hace es la capitalización individual, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice la capitalización individual? Que la mayoría de la gente tiene muy poco. Entonces es una trampa porque te deja en una situación de obligatoriedad respecto a trabajar más. Entonces, cuando luego vamos a la estadística y observamos quiénes son las personas que finalmente tienen que seguir trabajando, lo que señalaba hace un rato, ¿cierto? ¿Quiénes van a ser? Las personas menos favorecidas educacionalmente y socialmente. Entonces, eso nos lleva a una reflexión que a mí me parece que es más profunda, ¿sí? Que tiene que ver con la relación que podemos establecer con la vida, ¿sí? Eh, ¿En qué sentido? Que, aunque suene crudo lo que voy a decir, pero parece ser que para ciertos sistemas, para ciertos modelos, hay vidas que valen más y vidas que valen menos. claro. Y las vidas que valen menos, entonces, son aquellas que tienen que seguir trabajando porque se ven en la obligatoriedad, que va a ser una lectura obviamente desde el capital, ¿cierto? Que van a valer menos y tienen que algo así como ponerse al día y seguir trabajando, ¿cierto? Porque usted es como que usted no llegó a rendir lo que debe rendir en su vida laboral, por tanto se ve en la obligación de seguir trabajando para que la sociedad le dé una pensión un poco más digna, ¿cierto? Yo creo que eso es interesante. Ahora, por otra parte, dirán, bueno, los economistas dirán, bueno, pero es que resulta que no nos salen las cuentas, ¿sí? Y yo creo que ahí hay una cuestión que es muy de fondo también, que tiene que ver con cómo lo establecen los países que todavía mantienen algunos resabios del estado de bienestar, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo la sociedad se hace cargo de los problemas de las personas menos favorecidas, Claro, ¿cierto? Es decir, lo establece como un sistema de solidaridad, ¿sí? claro. De solidaridad.
como Europa, sin ir más lejos, ¿sí? Eh, versus un sistema capitalista como el nuestro, ¿cierto? Bastante neoliberal, que incluso yo me atrevería a decir que caricaturescamente neoliberal. Pero yo después voy a explicar por qué digo esto, pero eh, que te dice, no, aquí lo que importa es que cada cual se salva solo, ¿cierto? Si usted trabajó, listo, pero ahí está de base, ¿qué es lo que está? El riesgo de establecer como una verdad, ¿cierto? El concepto, por ejemplo, de lo que denominamos habitualmente la meritocracia, ¿sí? La meritocracia, aquel precepto que te dice que cada uno, según sus méritos, va a llegar más cerca o más lejos respecto a su éxito. Pero sabemos, los que estamos en esto hace muchos tiempos, ¿cierto? Sabemos que no todos parten ni todos partimos desde el mismo punto de partida. La Valga canción la está redundancia. pareja, cuando todos No, partimos. pues no. Justamente. Entonces, claro, si al final, ¿qué es lo que te dicen los datos? Que la gente que parte de más atrás, ¿cierto? Le va a costar mucho más que el que parte de, y cuando digo más atrás, más adelante, estoy pensando desde el hospital donde nació, o sea, estamos hablando de, e incluso de antes, yo creo que incluso tiene que ver con el árbol Las genealógico. secuelas de la madre que tiene al bebé, que no sé, pues hay maltrato familiar, por ejemplo, ¿Sí? no ha nacido ya parte atrás. Sí. Claro, claro, ¿no? O sea, sí hay que pensar, por ejemplo, y aquí estoy mezclándolo con otras cosas, pero me parece que es importante porque hay que ponerlo en contexto, sobre todo cuando hablamos de curso de vida, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de la gratuidad, nunca en la historia de Chile hubo tanto estudiante universitario, nunca. Y eso obviamente en términos de capital cultural te eleva el nivel, ¿cierto? Porque cuántas personas que son primera generación de universitarios en sus familias, en la Claro. historia de sus familias, o sea, en todas las generaciones de toda la historia de su familia, primera vez que entran a la universidad y que se supone que van a acceder. Ahora, después veremos, no me voy a meter ahí porque otro harina de otro costal, digamos, si las personas logran dar ese salto que se supone que deben dar. Yo personalmente creo que hasta cierto punto tienen más posibilidades de darlo que no, si en términos probabilísticos al menos. Entonces, volviendo a la pregunta, claro, ¿qué decimos de alargar el tema? Yo creo que hay discusiones que están ahí a la base, que tienen que ver, o que más bien hay que tratar de sacarlo solamente de una lógica economicista, económica, me refiero, ¿cierto? Sí, Eh, y también ponerlo como una discusión moral, ¿cierto? Es decir, de cómo nosotros nos hacemos cargo también socialmente de las personas menos favorecidas respecto a algunas cosas, ¿sí? claro. Claro, mire, ahí aportar un poquito para seguir igual avanzando, para sacarle el jugo al profesor. También respondiendo a Pablo, me pasa que muchas veces converso con personas que incluso me dicen, Javier, la FP funciona y todo eso, y uno dice, pucha, voy a la calle y hacemos una encuesta y no Sí, funciona, ¿sí? O sea, por un lado tenemos números que dicen, claro, la FP es rentable, generan ganancia y todo eso, pero si los datos duros no coinciden con la realidad, algo está pasando, ¿sí? O sea, bien complejo y por mi lado, claro, tal vez se debería mantener o incluso bajar, pero eh, tal vez se debería mejorar, y tal vez ahí voy al problema que dice Pablo, en que si las personas quieren trabajar por gusto, por interés, por porque no se sientan discriminadas por edad, claro, ahí le damos, ojalá que haya una política pública enfocada en eso, ¿sí? Pero que no sí. sea por, como decía el profesor delante, por necesidad, por trabajo precario, sino que ideal, Pablo, en un mundo ojalá que sea luego, pero que las personas mayores, si quieren trabajar, que lo hagan porque lo deseen, no porque lo necesitan. ¿Sí? Claro, Eh, claro, porque además ahí hay un punto que estoy mirando ahí que está comentando también Pablo, ¿cierto? sí, Dice, la desigualdad del acceso y uso de la tecnología es muy desigual. Y le voy a dar una vuelta de rosca a la reflexión, que me parece que es muy pertinente lo que dice Pablo, que también hay que dejar de pensar de que hay una sola vejez, porque la vejez, porque hay diversidad de vejeces.
Las ¿cierto? vejeces se llaman ahora, ¿no? Claro, entonces, que no es así como la idea como del abuelito que, no, hay infinidad de formas de ser viejo, ¿cierto, vieja? Esto lo digo con respeto cuando yo hablo viejo o vieja, ¿cierto? Sí, Porque también hay temas que son innovadores desde ese punto de vista, ¿sí? Por ejemplo, me estaba acordando de algunas situaciones, bueno, partiendo por el nivel socioeconómico, el nivel socioeducacional, lo que dice Pablo, ¿cierto? El tema de que en el caso de las personas mayores, la tecnología no llega a todas las personas igual. No es lo mismo hablar por ejemplo, de personas de 60 años, personas de 80 años en su relación con la tecnología, ¿cierto? No es lo mismo un profesional de 60 años que un obrero de 80 años, ¿cierto? claro. Y si seguimos alargando un poco el chicle, ¿cierto? Eh, te puedo decir por ejemplo, ahora nosotros estamos hablando, trabajando, perdón, con mi colega, la Nicole Mazzucchelli, la doctora Mazzucchelli, ¿cierto? Estamos trabajando en un proyecto bien interesante acerca de diversidades sexuales, ¿cierto? En Ya. personas mayores, Sí, ¿cierto? sí lo vi, muy bueno. Claro, entonces personas trans, personas gay, lesbianas, digamos, todo el OLGTQI, más, ¿cierto? Entonces, también, por ejemplo, ahí hay otra historia que tampoco nadie la ha contado, ¿cierto? Cómo se llega a viejo, a vieja, en una orientación, en una situación, obviamente, ¿cómo llamarlo? Como de desventaja, ¿cierto? Eh, entonces, también estamos trabajando en eso. Por tanto, hay que abarcar toda la gama y mientras y Chile es un país envejecido, que lo sabemos, ¿cierto? Y hay que tratar de equiparar y de tirar para adelante, digamos, con las cosas que vamos estudiando, al menos desde las ciencias sociales también, para que no se centre solamente en el tema de salud física solamente, desde ese punto de vista. Claro, no, mire, y ahí va mi pregunta, va justo anexado a eso, porque estamos hablando de la gerontología, de todo esto, pero para la persona, por ejemplo, que nos están viendo, y cuando hablamos de gerontología social sobre todo, eh, ¿qué se diferencia estudiar a las personas mayores desde la gerontología social versus, por ejemplo, a las personas mayores desde la enfermería, desde la geriatría, desde la arquitectura también, desde la psicología? Eh, ¿Cuál sería como el aporte, en este caso, de la gerontología social para poder entender más a las personas mayores? Sí. Mira, lo que nosotros hemos observado, una es que esto no tiene que ver solamente con la gerontología, sino que tiene que ver con el estatus del conocimiento en general, que mm, cuesta y nos ha costado mucho colocar nuevos temas que no sean eminentemente disciplinares en ciertas disciplinas. Me explico. Por ejemplo, eh, porque cada vez las disciplinas se están especializando más, Claro. están yendo a la especificidad de la especificidad, ¿cierto? Por ejemplo, una anécdota, mi mamá se operó de sus ojos, tuvo un problema y tuvo que ir a un retinólogo. Qué increíble. ¿Sí? O sea, primera vez que voy a escuchar que existe un retinólogo, ¿cierto? Lo digo porque a ese nivel de especificidad. Ahora, esto es la medicina, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, que son discusiones que nosotros también tenemos y no creo por qué darle la vuelta? O sea, por qué evadirlo, ¿cierto? Por ejemplo, yo que trabajo en fonoaudiología, logramos, por ejemplo, establecer un programa un departamento de fonoaudiología sociocomunitaria, ¿cierto? Fonoaudiología comunitaria, o sea, alguien nos mira y pero ¿cómo? A ver, espera, ¿de qué me está hablando usted? Claro, ¿Cierto? claro. Porque la fonoaudiología históricamente fue muy clínica, ¿sí? Eh, y como que es hablarle como en otro idioma, ¿cierto? A mucha gente, ¿cierto? Y dice, no, pero ¿cómo es? ¿Cierto? O incluso el trabajo social, tú lo sabes, ¿cierto? Nosotros tenemos el programa de magíster en trabajo social clínico, Claro, ¿cierto? sí. Trabajo social clínico. Entonces, yo me acuerdo cuando recién se empezó a trabajar en ese programa, eh, los psicólogos corrían por los pasillos tirándose el pelo,
que cómo los trabajadores sociales iban a hacer intervenciones clínicas, cuando Por eso. históricamente es lo que han hecho, ¿cierto? O sea, No están cuando, quitándole un trabajo, una cosa así, o no como. y entonces ahí empiezan estos celos profesionales que a mí me parece que finalmente son estancos del conocimiento. Es como que la gente cree que tiene que estar todo en su cajoncito y que no salga de allí, ¿cierto? Porque, ahora, ¿por qué doy esta introducción? Porque cuando hablamos del conocimiento, yo creo que, y sobre todo en gerontología, tenemos que apuntar no solo a la interdisciplinaridad, sino a la transdisciplinaridad, ¿cierto? Y todo lo que aparece como lo trans, ¿cierto? Lo trans siempre va a sonar algo como disruptivo, revolucionario, más vinculado a cosas que no queremos conocer, ¿cierto? Eh, a lo monstruoso incluso, si me preguntan, sí. Eh, pero también tiene que ver con la hibridez, tiene que ver con el complemento, tiene que ver con la riqueza, tiene que ver con la diversidad, ¿cierto? ¿Y por qué lo digo así? Porque imagínate cuando planteamos de que todas estas cosas así medias monstruosas lo aplicamos a las disciplinas, es decir, pero ¿cómo un trabajador social va a hacer una intervención psicoterapéutica? ¿Cierto? ¿Cómo un psicólogo se va a meter a trabajar en cuestiones vinculadas con un paciente con cáncer, por ejemplo? ¿Sí? Claro, Claro, tenemos que trabajar con el dolor, tenemos que trabajar con el duelo, ¿cierto? En ese sentido, yo creo que los psicólogos la tenemos un poquito más fácil porque podemos meternos en todo y hay bastante tema, ¿cierto? Pero hay temáticas que se empiezan a ser muy especializadas y que la gente se molesta cuando, en vez de decir, oye, pero mira, aquí también hay otro profesional que se puede hacer cargo de esto, y lo acá y ahí aparecen estos ¿cómo se llaman estas palabras? Así como el intrusismo disciplinar, ¿cierto? ¿Usted por qué se pone a hacer screening audiológico si eso es pega de los fonoaudiólogos, no las enfermeras o de las matronas, ¿cierto? ¿Por qué claro. usted, ¿cierto? Entonces, pero en la gerontología es todo, porque tienes que, como decías tú, ¿cierto? Va desde el tema urbanístico, por ejemplo, nosotros que, en mi caso que estoy en Valparaíso, Viña, claro, la geografía juega un rol fundamental, por ejemplo, en la integración a la ciudad de las personas mayores, porque son puros cerros, po, ¿sí? Claro, Entonces, sí, si tú no tienes escalera, no tienes locomoción colectiva, si no tienes buses habilitados para las personas mayores, yo siempre me pregunto, por ejemplo, los troles de Valparaíso. Súper bonito, súper encachado, súper romántico, todo lo que quieras, pero te quedan como a medio metro de la vereda, po, sí, sí. ¿cachai? Entonces, la Los persona lo va a nuevos pensar creo dos que veces. tienen, los nuevos creo que tienen como una rampa igual. Pero eso el año pasado, o sea, se Claro, implementaron, sí, ¿no? sí. ¿Sí? Entonces, pero por ejemplo, no sé si en Santiago, pero siempre es odiosa la comparación, pero en Barcelona los buses, por ejemplo, se colocan pegadito a la vereda y quedan al ras con la vereda. Incluso Bueno, mire, se inclinan, no mucho, unos 25 grados será, para facilitar para que suban las personas mayores, por ejemplo, o las personas con discapacidad, ¿cierto? claro, Entonces, acá yo he visto que pasa eso, pero es voluntad del conductor, o sea, no, es claro, como que, bueno, si no se le ocurre a él, bueno, no, no pasa nada, sí. claro, claro. Así que, entonces, y luego tenemos, bueno, la arquitectura, bueno, la psicología, la sociología, cómo entonces se van trabajando también la idea de la diversidad de lo que hablábamos, pero también, ojo, y un poco lo que, si te fijas, lo que yo estaba tratando de darle vuelta también es tener ciertas miradas críticas respecto a algunas cosas, ¿cierto? Pero una crítica no así como decir, esto está bien, esto está mal, sino que reflexiones profundas respecto a la institucionalidad y respecto al poder, finalmente, ¿cierto? Eh, en el sentido de cómo se aparece, por ejemplo, lo que mencionaba Pablo, se preguntaba Pablo eh, respecto, por ejemplo, a las tecnologías. Pedir una hora para ir al consultorio, al CESFAM o al centro médico a hacerte un examen, ¿cierto? Que no sabes cómo manejar el tótem, hacer transferencias bancarias, Claro. ¿cierto? El otro día conversaba, bueno, de ayer hablábamos con Juan Carlos justamente
este señor que va al banco y ya no hay cajero o cajeras, Ya, ya. ¿cierto? Ah, Porque verdad, pues ya. viste que ahora los bancos te ofrecen una experiencia, no te ofrecen servicios. Claro. Después una persona me dice, pero si yo quiero sacar mi plata, po. Sí, pues. No, ¿cachai? No quiero que venga una señorita a decirme cómo tiene que apretar en la app, la aplicación del banco, ¿entiendes? Entonces, hay muchas cosas que ahí hay que ver cómo también se piensan ciertas intervenciones respecto a algunas cosas desde esa perspectiva, ¿sí? Perfecto, Entonces, sí. claro, ahí hay mucho que trabajar desde la gerontología propiamente tal, pero también desde una visión trans y muy generosa. Por ejemplo, el programa con la Carla Taramasco, eh, teníamos ella que es ingeniera informática, teníamos ingenieros electrónicos, teníamos biomédicos, teníamos ingeniero en biomedicina, psicólogo, enfermera, trabajador social, o sea, era un equipazo que teníamos para trabajar. Lamentablemente nos agarró la pandemia y quedó ahí a memoria saltando, eh, pero era un equipazo súper interesante para poder ahí profundizar algunas cosas. Claro, y ahí también hacemos un llamado a los profesionales que también nos están escuchando, que si ustedes tienen la oportunidad, busquen a otras carreras de otras disciplinas y puedan conversar sobre esta temática de personas mayores, envejecimiento y esto, porque enriquece. Yo me acuerdo que con la tesis había una estudiante de ingeniería biomédica y yo trabajo Sí, social, entonces yo decía, ¿qué vamos a hablar? Si no tenemos tal vez un punto de encuentro, es español e inglés, sí, son dos idiomas distintos. claro, claro. Pero claro, ella se enfocaba, me acuerdo, en la programación de una aplicación y yo veía si era viable esta aplicación desde lo social, si a las personas le iba a gustar o no. Entonces Claro. empezamos a dialogar súper bien y resultó bueno. Mire, hay unos comentarios súper buenos, dice Pablo, exacto, hay pocos referentes de personas mayores en la comunidad. La comunidad Sí, LGTBQI, porque pone ahí la banderita. verdad, la comunidad LGBTQ más. Em, yo me acuerdo que Senama Valparaíso estaba trabajando con un grupo Afrodita, algo así, que era Justamente con ellos estamos haciendo nuestra investigación, el Grupo Afrodita. perfecto. También nos comenta PS Matías UE, que nos ha compartido hartas cosas, así que muchas gracias Matías, te aprovechamos a saludar. Interesante reflexión, somos seres integrales, es importante hacer el cambio de paradigma hacia lo transdisciplinario. Y se conectó Juan Carlos, ahí le mandamos saludos. Y perfecto. Ya nos va quedando un poquito tiempo, pero Sí. quiero preguntarle, profesor, cuando vamos al magíster ahora en específico, cuando alguien Ah, perfecto. quiera postular a este magíster, cuando alguien quiera realizarlo, eh, Sí, ¿con qué se va a encontrar? ¿Qué contenido va a encontrar? claro. ¿Hasta cuándo hay plazo? Vamos a todo ese tema, por favor. Sí, 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 sí. O sea, claro, para contextualizar, yo soy el director del programa de Magíster en Gerontología Social con enfoque transdisciplinario de la Universidad de Valparaíso, que depende de la Escuela de Trabajo Social, y donde yo soy psicólogo además, ¿cierto? Entonces, también es una cosa eh, en particular, ¿cierto? Que ahí estamos con el profesor Héctor Díaz, también que está terminando su doctorado en Gerontología Social en, en Argentina. Entonces, yo te voy a contar un poquito la historia del programa antes de meternos a tu pregunta, si me permite, ¿cierto? Sí, sí, adelante. Lo que sí, no te pregunto, esto dura una hora, ¿no? Porque, ¿no? Sí, pero nos podemos pasar algunos minutos, porque después de una hora Perfecto. a veces se corta y a veces no. Entonces, Ya, entonces eh, voy a hacerlo cortito. Pero a nosotros nos piden como magíster que la universidad nos pide que podamos hacer un levantamiento de información para evaluar la, la pertinencia de un magíster de estas características. Entonces, vamos, aunque suene feo, tenemos que ir al mercado y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos en Chile? Y nos llamó particularmente la atención, salvo un diplomado que hay en gerontología social, no hay más oferta en gerontología social en Chile. Todos los otros magísteres que hay tienen que ver con geriatría, enfermería, kinesiología, terapia ocupacional, ¿cierto? Entonces, interesante porque a pesar de que Chile es uno de los países más envejecidos de Latinoamérica, si no el más, creo que Uruguay anda por ahí, creo también,
¿cierto? Eh, y uno además va incluso a las mallas curriculares de las carreras que tienen que ver con el campo y prácticamente no encontramos cuestiones específicas relacionadas con personas mayores, ¿sí? Ni en psicología, en trabajo social hay un electivo por ahí, ¿cierto? Sociología no lo tiene, vamos a otras universidades tampoco, ¿cierto? Interesante. Entonces, nosotros aquí venimos, yo creo que venimos a responder también a una necesidad de algo que ya está instalado, o sea que yo creo que ya llegamos tarde, ¿cierto? Porque este es un trabajo que yo creo que nosotros debimos haber dado hace unos 10 años, de tal manera de que cuando ya llegó esta situación, ¿cierto? Hubiéramos tenido muchas más capacidades para poder responder de mejor manera a toda esta situación, Claro. ¿sí? Ahora, dicho eso, nosotros que planteamos el magíster, bueno, se puede buscar, si usted lo busca en su buscador amigo, va a encontrarse Ujú. con que eh, probablemente le va a aparecer de los primeros el magíster en gerontología social, ¿cierto? Eh, ¿qué nos vamos a encontrar? Primero con el trabajo de qué es la gerontología propiamente tal, ¿cierto? La gerontología social. Vamos a trabajar justamente los tópicos que tienen que ver con qué es lo que hay detrás de ciertos discursos relacionados con la gerontología y con la vejez, con las vejeces, con el envejecimiento. Vamos a trabajar temas de cursos de vida y además vamos a trabajar principalmente estrategias y metodologías de intervención, ¿sí? A nivel familiar, a nivel comunitario, ¿sí? A nivel barrial, y para luego terminar y termina ya el curso propiamente tal. Bueno, y tenemos un módulo particular que lo hace la profesora, la doctora Cazorla, la doctora Ketty Cazorla, acerca de cuidados, ¿cierto? Buenísimo. Y otro módulo también particular que lo hace la doctora Marlene Araya, que lo hace justamente en el tema de beneficios sociales, IPS, digamos, en Chile. Claro. Entonces, tenemos todos los puntos, los 6 puntos que acabo de señalar, ¿cierto? Que son soledad, curso de vida, eh, ¿cómo se llama? Tecnología, salud, etcétera, etcétera. Todos esos son los puntos que vamos a tocar en el magíster, ¿cierto? Para luego terminar con un trabajo final de tal manera de hacer el compendio propiamente tal de todas estas cosas. Ahora, como decía recién, este es uno de los primeros. Había otro magíster de gerontología social, pero se cerró hace ya bastantes años en la Universidad de Valparaíso. Pero como esto no tiene nada que ver con eso, pero me parece importante mencionarlo, nos trajimos también a gente, profesores muy buenos también de otros lugares, ¿cierto? Por ejemplo, está, bueno, Rodrigo Serrat, que es uno de los profesores de la Universidad de Barcelona. Está Lorena Gallardo, que es trabajadora social chilena, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, que ella trabaja principalmente el tema de soledad, bienestar social en personas mayores, pero de pueblos originarios. Ya, Y, buenísimo. sí, y ella, bueno, y con ella la venimos trabajando hace bastante tiempo. De hecho, cerramos una tesis doctoral el año pasado, ahora estamos viendo otra tesis doctoral donde yo también soy director, así que venimos trabajando bastante con ella. Está Herminia González, que es de la universidad, la verdad es que no recuerdo la universidad, parece que es de la Central, pero que también viene trabajando, ella es antropóloga. Va a estar Robinson Cuadro, que es gerontólogo y médico de Colombia, Robinson, sí, sí, Robinson. claro. Sí. Está también Ilacup, que es argentino, que también es otro capo, digamos, respecto al tema. Y así, Carolina Riveros, que es abogada también de la Universidad de Talca, que viene trabajando también hace tiempo en el TPVGS. Y así hemos sumado un equipo, Helder Vinimelis también, que es de la Universidad Católica de Temuco, que también se incorporará al equipo. Entonces tenemos ahí como Mire, ves, lo tengo acá escrito porque sí, eh, la memoria no tiene nada que ver con la edad. Sí, a mí también se me sí, olvidan y además el profesor anda preocupado de tantas cosas, entonces lo tengo acá escrito. Lo voy a decir tal cual como está acá. Profesor sí, Rodrigo Cabrera, con el que estamos hablando. Héctor Díaz, Ketty Casola, Manera Araya, Francisco Sotomayor, sí. eh, Nicole Ahí está Mastruzzelli, la Nicole Mazzucchelli, que es con quien estamos haciendo justamente el tema de diversidades.
que es Sí. doctora también en psicología de la Universidad Católica de Valparaíso. Carolina Riveros, Lorena Gallardo, ya lo dijo el profesor, Herminia Sí, González, perdón, González, Herminia sí, González, Rodrigo Serrán, ya lo dijo, Robinson Cuadros, Ricardo Lacu. Ese es el cuerpo claro, académico del magíster y, sí, y la parte más administrativa, cómo la gente que nos está viendo y que nos va a ver en la grabación, cómo sí. lo hace para postular, se postula, se ingresa, cómo es. Sí, lo primero es que usted cuando busca tiene que registrar su interés y eso lo va a llevar a un pequeño formulario y usted se inscribe, a nosotros nos aparece inmediatamente la inscripción allí y nosotros ya tomamos contacto y empezamos a darle ahí curso al asunto. En este momento nosotros tenemos más de, ah, eh, me parece que hasta hoy, que fue la última vez que vi el registro, hay más de 40 interesados, Wow, que también es bastante pensando que generalmente la gente se empieza a ver más en enero, febrero, marzo. claro. 40 ya tenemos 6 matriculados, eh, tenemos 13 vacantes solamente. eh, Esto todo es y, online, por cierto, y todo es todo el online. programa es online, todo el programa es online. Y eso es Perfecto. importante señalarlo porque eso qué quiere decir, que las clases primero son los viernes en la tarde después de las 6 y los sábados en la mañana, y eso nos permite también abaratar muchos costos, ¿cierto? Porque no solo en términos de arancel, es feo hablar de plata, pero hay que hablarlo, ¿cierto? Eh, Por Abarata mucho transparencia. los costos, sí, 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 pero no solo los costos respecto a los aranceles, sino también que, imagínense, imagínate nosotros en el Magíster de Trabajo Social Clínico tenemos literalmente estudiantes desde Nueva York hasta Punta Arenas, Wow, o wow. sea, de Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Perú y todo Chile, Qué ¿sí? bueno, qué bueno. Imagínense que alguien tuviera que venir todos los fines de semana o fin de semana por medio a Valparaíso, que el bus, que el hotel, que las comidas, que no sé qué. Entonces, si uno lo piensa, es un muy una muy buena oportunidad para perfeccionarse, ¿cierto? Una muy buena oportunidad para aprender cosas nuevas y como bien tú decías, con un equipo de primerísimo nivel. O sea, yo creo que estamos súper bien. Nosotros estamos muy contentos, la verdad, con lo que hemos logrado formar. Además lo hemos logrado con mucho cariño, digamos, que a lo mejor eso es difícil de valorizar, ¿cierto? Pero Claro. tenemos muchas ganas de empezar, de empezar a trabajar. Ah, y lo otro que iba a comentar, de la gente que ya está matriculada, tenemos kinesiólogas, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, un sociólogo también. Nos contactó un equipo de salud mental de Talcahuano, que yo espero que se conecten, que se matriculen también, Qué donde bueno. hay un psiquiatra, psicólogo y un trabajador social. Eh, Ahora se contactó una médica también que quiere hacerlo. Entonces, va a estar súper variado todo el asunto y yo creo que eso le va a dar mucho, mucho juego. Va a estar, de verdad, creo que va a estar muy, muy interesante. Va a ser Qué un bueno. bonito trabajo. Sí. Qué bueno. Así Mira, que está en largo un poquito, posgrados.v.cl/magister/gerontología social. Esa es como claro. la Pero ruta. si Sí, ustedes lo buscan ahí en Magíster Gerontología Social, les va a aparecer al tiro. Y si no, en los comentarios los podemos dejar también ahí el link. ¿Sí? Eh, Le queremos dar saludos a la gente que nos está viendo y que nos va a ver también la grabación. Saludamos ahí a Pablo Rodríguez, que ha estado con nosotros durante todo este programa. Dice el cuerpo académico del Magíster está a un súper nivel. Felicidades por la propuesta. Y no sé si me escucha, profesor, o hay problemas de estoy conexión, aquí, parece. ¿no? Estoy aquí. Ah, me salí. No. No, 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 es que aparece un círculo. Ah, no, ahora sí, perfecto. Eh, Profesor, las últimas palabras como de cierre. Yo obviamente agradecerle también por la, por la ida, digo yo, por venir, pero en verdad estamos online, ¿sí? Por Sí, sí, conectarse y, y qué bueno que podemos hacer algo por la escuelita, que uno le tiene harto cariño, ¿sí? sí. Tanto que me vio ahí
trasnochar, sufrir, y ahora la vuelta de mano es poder también ayudarles con este magíster y felicitarlos también por lo que están haciendo y qué bueno eh, que hay personas mayores que van a salir beneficiadas de todo este trabajo que están haciendo silenciosamente, pero es necesario que la gente los conozca. Así que adelante, profesor, las Claro. últimas palabras. Agradecerte a ti por la invitación. Te estamos esperando en el Magíster, nosotros lo hemos conversado y bueno, ahí vamos a ver cuándo se podrá, ¿cierto? Eh, y, y bueno, estoy ya está conectado, ya la gente ahí tiene mi dirección, que me pueden escribir por el mismo Instagram, ¿cierto? Y vamos a ir trabajando en conjunto y estamos prestos para cualquier cosa. Mi correo electrónico es rodrigo.cabrera@v.cl. V corta de Universidad de Valparaíso. rodrigo.cabrera@v.cl. Perfecto. Javier ahí dice que él. Sí, Javier, el magíster es totalmente para ti. Ojalá puedas inscribirte. Gracias, Pablo. Gracias. Ahí estamos conversando. ¿Sí? Le mandamos a un gos.gap. ¿Quién podrá ser? ¿Lo conoce? ¿Quién? Gos.gap. ¿No? ¿No Mm, le suena? ella es mi esposa, ella, así que un beso Ah, para perfecto, un perfecto. beso Muchas para gracias ella, por un beso su. para ella. Nos manda aplausos, muchas gracias. Saludos a Matías también que nos manda aplausos. Muchas gracias y desearles entonces que le vaya muy bien con todo y algunas palabras también para las personas también que nos están viendo, profesor, para cerrar el programa. Bueno, un cariñoso saludo. Hay gente conocida, ¿cierto? Está Pablo, que es somos muy amigos también. Está ahí el profesor José Manuel Gaete, que también se conectó por ahí. A Gabriela, que es mi esposa amada, ¿cierto? Y nada, así que estamos aquí entre amigos también comentando de esto. ¿Sí? Qué bueno, muchas gracias, profesor. Entonces, le mandamos un abrazo a toda la gente y la gente que nos está viendo y que nos va a ver en la grabación. Les pedimos ahí que nos puedan seguir, el Geronto Javier, ahí que pueden apoyar siguiendo, ¿sí? Y también a Rodrigo Ugoni con 2N y también puedan seguir a la Escuela de Trabajo Social que también va a quedar ahí en los perfiles. Así Perfecto, que perfecto. muchas gracias por todo, le mando un abrazo, profesor, que salga todo bien y gracias por aceptar esta invitación. Un abrazo. Gracias a ti, Javier. Un abrazo siempre. Estamos disponibles. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.